El trueno retumbó sobre Albacete como un grito ahogado de mi propia conciencia, rompiendo el silencio de la noche en la que todo cambió. No puedes huir de mí, Sara. Esto no termina aquí, gritó Andrea, su voz un torrente de furia y súplica que me heló la sangre mientras yo corría bajo la lluvia torrencial, el corazón latiéndome como un tambor de Semana Santa. En ese instante, con el vestido de novia de mi hermana aún manchado de barro en mis manos temblorosas, supe que el secreto que había enterrado durante años acababa de resurgir, arrastrándome de vuelta a los brazos de la mujer que juré olvidar. Me llamo Sara, y en esta ciudad de Castilla-La Mancha, donde el sol quema la piel como un reproche divino y las fiestas patronales llenan las plazas de ecos de saetas y vino tinto, adopté a una huérfana llamada Lucía hace 3 años. Tenía 35 entonces, un alma cansada por las pérdidas que la vida me había infligido como azotes en una procesión. Mi familia, devota hasta la médula con mis padres aferrados a las tradiciones de la iglesia y mi hermana mayor, Elena, casada con un hombre que olía a tabaco y promesas rotas, me miraban como a una herejía andante. ¿Una soltera como tú adoptando? ¿Qué dirá la gente en la catedral?, me espetó mi madre una vez, mientras pelaba patatas en la cocina de nuestra casa en el barrio de San Mateo. Pero yo, con mi trabajo como maestra en el colegio público de la Plaza del Altozano, vi en Lucía no solo una niña de 6 años con ojos grandes como aceitunas y coletas deshechas, sino un reflejo de mi propia orfandad emocional. Sus padres habían muerto en un accidente de coche en las carreteras polvorientas hacia Valencia, y el sistema la había dejado a la deriva como un barco sin mástil en el río Júcar. Adoptarla fue un acto de rebeldía silenciosa, un sí ante el juez que resonó más fuerte que cualquier campanada de la torre de la Catedral de El Salvador. Pero la soledad no se disipa con un papel sellado, se multiplica en las noches en que Lucía preguntaba por qué no tenía un papá como las demás, y yo, con la garganta apretada, le contaba cuentos de princesas guerreras que no necesitaban príncipes. Fue entonces cuando entró Andrea en nuestras vidas, como un vendaval de levante que barre las viñas de la Manchuela. Tenía 28 años, oriunda de un pueblo cercano llamado Villarrobledo, con esa piel morena curtida por el sol de los campos de viñedos y una sonrisa que iluminaba las sombras de mi pequeño piso en la calle de la Encomienda. La contraté como niñera a través de una amiga de la escuela. Necesitaba ayuda para las tardes en que las clases se extendían hasta el anochecer, y ella, con su título de auxiliar infantil y una carta de recomendación de la parroquia local, parecía perfecta. Al principio era solo eficiencia, llegaba puntual a las 4 con el pelo negro corto recogido en un moño práctico y una mochila llena de juegos educativos. «Hola, Sara. ¿Cómo va el día de la pequeña conquistadora?», me saludaba con esa voz ronca, teñida de acento manchego que hacía que las palabras rodaran como uvas maduras. Lucía la adoraba de inmediato. Andrea tenía el don de transformar una merienda en una aventura, contando historias de duendes en las cuevas de Alarcón mientras untaba mermelada en las tostadas. Yo observaba desde la puerta de la cocina, fingiendo corregir exámenes, pero en realidad cautivada por cómo sus manos, fuertes y callosas de ayudar en la vendimia familiar, manejaban con delicadeza el cepillo para desenredar el pelo de Lucía. «Eres como una madre postiza», le dije una vez, riendo para disimular el calor que subía por mi cuello. Ella me miró con esos ojos verdes, profundos como los olivares en otoño, y respondió: «Solo hago lo que el corazón me dicta, Sara. Y el tuyo late fuerte por esta niña». Pero el corazón es un traidor en esta tierra de pasiones contenidas, donde el flamenco se baila con fuego pero se ama en susurros. Una tarde de otoño con las hojas de los plátanos en la avenida de España tiñéndose de rojo como banderas de toros, Andrea se quedó hasta tarde porque Lucía había pillado un resfriado. Yo preparé un cocido manchego, ese guiso espeso de garbanzos y chorizo que mi abuela juraba curaba todo, y nos sentamos las 3 en la mesa de madera astillada. Lucía dormía ya, y el vino de las bodegas de Almansa fluía como un río subterráneo, aflojando las lenguas. «Cuéntame de ti, Andrea. ¿Por qué una chica como tú con toda la vida por delante, se conforma con cuidar de extraños?», le pregunté, el vaso temblando ligeramente en mi mano. Ella se inclinó hacia adelante, el aroma a lavanda de su jabón mezclándose con el humo de la chimenea que yo había encendido contra el fresco. «No son extraños, Sara. Tú eres como un faro en esta ciudad plana. He visto cómo luchas, cómo amas a Lucía con una ferocidad que me recuerda a mi propia madre, que crió sola a 5 después de que mi padre se fuera con otra». Sus palabras se clavaron en mí como espinas de cardo. Yo, que había perdido a mi amante en un accidente similar al de los padres de Lucía, años atrás en las curvas de la Sierra de Alcaraz,
no había hablado de ello con nadie desde el funeral. Esa noche, mientras lavábamos los platos, nuestras manos se rozaron bajo el chorro de agua caliente. Fue un roce accidental, o eso me dije, pero el pulso se me aceleró como en las vísperas de la feria de Albacete, cuando los fuegos artificiales estallan sobre la feria. Andrea no se apartó, en cambio sus dedos se entrelazaron con los míos por un segundo eterno. Lo siento, murmuró, pero sus ojos decían lo contrario. Yo retiré la mano, el corazón en llamas, y le dije que era tarde. Pero en la cama esa noche, con Lucía acurrucada a mi lado, soñé con ella, con su risa resonando en la plaza del mercado, con sus labios rozando los míos bajo la luna llena que ilumina los molinos de viento abandonados. Los días siguientes fueron un baile precario, como el de las danzas tradicionales en las fiestas de la Virgen de Begoña. Andrea encontraba excusas para quedarse más. Lucía necesita practicar el castellano con acento puro, ¿no crees?, decía, y se sentaba a mi lado en el sofá mientras la niña garabateaba dibujos de castillos en el aire. Yo, cobarde, dejaba que el silencio creciera entre nosotras como la niebla del amanecer sobre el río. Pero el deseo es un río que no se contiene. Una mañana de invierno, con la escarcha cubriendo los adoquines de la calle Mayor, la encontré en la cocina preparando café. Llevaba solo una camiseta mía, prestada porque había llegado empapada por la lluvia, y sus piernas desnudas, fuertes de caminar por los viñedos, me dejaron sin aliento. «Sara, ¿estás bien?» «Pareces perdida», dijo acercándose. No pude contenerme, la besé, un beso desesperado, salado de lágrimas no derramadas, que ella devolvió con una hambre que igualaba la mía. Nos separamos jadeantes y en sus ojos vi no solo lujuria, sino una promesa: «Esto es real, Sara. Yo soy real para ti». Así comenzó nuestro secreto, un amor floreciente en las grietas de la rutina diaria. Andrea se convertía en mi refugio, me traía aceitunas de su pueblo, aliñadas con ajo y romero, y me contaba leyendas de bandoleros que amaban en las sierras, mujeres que desafiaban a la sociedad con besos robados. Lucía, inocente, las llamaba a las amigas especiales de mamá. Pero en Albacete, donde las lenguas son más afiladas que las hoces de la siega, los rumores empezaban a susurrarse. Mi hermana Elena, con su vida de misas dominicales y cenas con el marido infiel, me confrontó una tarde en la pastelería de la calle Tinte. «La gente habla, Sara. Esa niñera. ¿Qué pasa entre vosotras? ¿No te basta con la niña para escandalizar?» Le mentí diciendo que era solo ayuda, pero el veneno de sus palabras se filtró en mi alma. El primer conflicto estalló como un petardo en las fiestas. Andrea me confesó que su familia, conservadora hasta el extremo, la había echado una vez por un rumor similar en Villarrobledo. Me acusaron de ser esa clase de mujer, Sara. Por besar a una amiga en una boda. Juré no volver a enamorarme así. Sus palabras me hirieron, era yo solo un eco de su pasado. Intenté ignorarlo, pero la duda creció como maleza en un huerto descuidado. Entonces el secreto que yo guardaba, mi amor perdido, Marta, que había muerto huyendo de mí después de que nuestra relación saliera a la luz en un escándalo familiar, empezó a asomarse. Encontré una foto vieja en un cajón, y Lucía la vio. «¿Quién es esa tía guapa con mamá?». Le dije que era una amiga, pero Andrea, al verla, palideció. «Se parece a…» «No, imposible». No le conté la verdad, el miedo a perderla me paralizó. La primavera llegó a Albacete con un estallido de almendros en flor, cubriendo los campos como un manto de nieve rosada, pero en mi corazón, la tormenta se avecinaba. Andrea y yo navegábamos en aguas turbulentas, nuestras noches robadas se multiplicaban, besos en la penumbra del pasillo mientras Lucía dormía, caricias que hablaban de anhelos profundos sin cruzar la línea de lo prohibido. Ella encontraba maneras de estar conmigo cada día, como el título de esta historia que ahora escribo con manos temblorosas. Llegaba temprano con excusas de revisar la tarea de Lucía, o se quedaba hasta que las estrellas salpicaban el cielo sobre la sierra, compartiendo un té de hierbas manchegas en el balcón. «Eres mi sol, Sara», me susurraba, y yo, ahogada en su calidez, le creía. Pero los secretos son como las cuevas de los Calares, profundas, oscuras y llenas de ecos que regresan deformados. Una tarde de mayo, durante la romería de Nuestra Señora de Cubas, cuando las calles se llenan de romeros con cirios y rosarios, recibí una llamada de mi madre. «Ven a casa, hija. Hay algo que debes saber sobre esa niñera». Mi estómago se revolvió como el vino agrio en una barrica olvidada. Fui, dejando a Lucía con una vecina,
y allí, en la sala con las cortinas de encaje que mi abuela había bordado, encontré a Elena y a mi madre con rostros de jueces eclesiásticos. Andrea no es quien dice ser, dijo Elena, tendiéndome un sobre amarillento. Dentro, recortes de periódico de Villarrobledo, joven abandona hogar tras escándalo lesbiano. Mi mundo se tambaleó. ¿Cómo supisteis?, balbuceé. La gente habla, Sara. Y un primo de tu niñera nos lo confirmó. Es una desviada como tú. La palabra me golpeó como un latigazo en una corrida. Corrí a casa, el corazón latiéndome en los oídos, y confronté a Andrea esa misma noche. Ella llegó sonriente con un ramo de flores silvestres recogidas en el camino del Quijote, pero mi rostro la detuvo en seco. Dime la verdad. ¿Por qué me mentiste sobre tu pasado? Lágrimas brotaron de sus ojos verdes y se derrumbó en el sofá, contándome todo, el beso robado en una fiesta de vendimia, la expulsión de su casa, el exilio voluntario a Albacete para empezar de cero. Te lo iba a decir, Sara, pero temía que me vieras como una carga, como alguien roto. La abracé entonces, furiosa conmigo misma por la duda, y nos quedamos así hasta el alba, prometiéndonos honestidad. Pero el daño estaba hecho, la semilla de la desconfianza se plantó. Lucía, ajena a las tormentas adultas, empezó a notar las grietas. Mamá, ¿por qué Andrea llora cuando cree que no veo? Le inventé excusas sobre alergias al polen, pero la niña, con su intuición de cachorro herido, se pegaba más a Andrea, pidiéndole que le cantara a la tarara en las noches de insomnio. Yo, en mi egoísmo, ignoraba las señales, las llamadas anónimas que colgaban al descolgar, las miradas furtivas en el mercado cuando íbamos las tres a comprar morcillas y queso manchego. El conflicto se agudizó cuando mi familia intervino de nuevo. Elena, en su afán de salvarme, contactó a la agencia de adopciones, insinuando que mi estilo de vida ponía en riesgo a Lucía. Eres una vergüenza para el apellido, me gritó por teléfono, su voz un eco de las campanas de difuntos. La humillación me consumía. En la escuela, las madres chismosas me miraban de reojo durante las reuniones de padres, susurrando sobre la maestra soltera con la niñera demasiado cercana. Andrea, fiel como un olivo centenario, me defendía con uñas y dientes. Una mañana, al enterarse, irrumpió en la plaza del Altozano y, ante un grupo de cotillas, declaró: Sara es la mejor madre que Lucía podría tener, y si alguien dice lo contrario, que se atreva a decírmelo a la cara. Su valentía me enamoró más, pero también avivó mi miedo. ¿Y si la perdía por mi culpa? Empecé a alejarla sutilmente, le pedí que viniera menos, alegando presupuestos ajustados. Ella aceptó con una tristeza que me rompía el alma, pero encontraba maneras de colarse, dejaba notas en la puerta con versos de Lorca: verde que te quiero verde, o enviaba a Lucía con dibujos que decían: Andrea te extraña. El punto de no retorno llegó en julio, durante la feria de Albacete, esa orgía de luces, peñas y verbenas donde la ciudad se transforma en un laberinto de pasiones. Habíamos planeado ir las tres disfrazadas de manchegas con mantones y peinetas, bailando jotas en la caseta municipal. Pero esa mañana, encontré a Andrea en la cocina, pálida como la luna de Valdepeñas, con un sobre en la mano. Es de tu familia, Sara. Me piden que me vaya, que deje de corromperte. Dicen que saben lo nuestro y amenazan con contarlo a la agencia. El mundo se me vino abajo, el secreto que yo había guardado, que Marta no solo había muerto en el accidente, sino que yo la había empujado a huir con mis dudas, culpándome eternamente, salió a borbotones. Todo es mi culpa. Yo destruí a Marta por miedo, y ahora te destruiré a ti. Vete, Andrea, antes de que arruiné tu vida. Ella me miró con ojos de tormenta y en un arrebato me empujó contra la pared, no con violencia, sino con una desesperación que contenía años de silencio. No soy una niñera que se va cuando llueve, Sara. Te amo, maldita sea, y no huiré como tu fantasma. Las palabras pendieron en el aire y por primera vez pronuncié su nombre en voz alta: yo también te amo. Pero el daño era profundo. Esa noche en la feria, con los cohetes estallando como mis ilusiones, discutimos en un callejón oscuro cerca del recinto ferial. Eres una cobarde, Sara. Prefieres la aprobación de tu familia a la verdad. Sus palabras me enfurecieron. La acusé de ser ingenua, de no entender el peso de la tradición en esta tierra donde las mujeres como nosotras son fantasmas en las procesiones. Ella se fue llorando y yo, sola con Lucía en la multitud, sentí el vacío como un puñal. Los días siguientes fueron un infierno de arrepentimientos.
Andrea no volvió, pero sus maneras persistieron. Flores anónimas en la tumba de Marta en el cementerio de San Roque, mensajes a través de Lucía que decían «No te rindas». Mi familia, creyéndose victoriosa, me presionaba para volver al buen camino, cenas obligatorias donde mi padre recitaba salmos sobre la fornicación, ignorando que mi pecado era el amor, no el deseo carnal. La humillación culminó cuando la agencia de adopciones me citó. Una trabajadora social, con ojos fríos como el acero de Chinchilla, me interrogó sobre rumores de inmoralidad. Señora, piense en la niña. ¿Es estable su hogar? Lágrimas de rabia me nublaron la vista, juré que todo era calumnia, pero el miedo a perder a Lucía me carcomía. En mi desesperación, busqué a Andrea en Villarrobledo, conduciendo por las carreteras secundarias flanqueadas de viñedos encorvados como penitentes. La encontré en la casa de su hermana, ayudando en la vendimia, con las manos manchadas de mosto y el rostro endurecido por el sol. Vete, Sara. Me has hecho daño suficiente, me dijo, pero sus ojos traicionaban el anhelo. Le conté todo, la muerte de Marta como yo en mi juventud ciega, la había hecho sentir sucia por nuestro amor, como el accidente fue el precio de mi cobardía. Eres mi redención, Andrea. Pero no puedo arrastrarte al abismo. Ella lloró entonces, y en un abrazo bajo los racimos maduros, me confesó su propio secreto, había mentido sobre el escándalo en Villarrobledo. No fue un beso inocente, sino una relación real con una mujer casada que la abandonó, dejándola con un corazón hecho trizas. Temía que me vieras como una traidora, Sara. Como alguien que ama y destruye. El entendimiento llegó como una saeta en la oscuridad, éramos espejos rotos, reflejando las mismas heridas en esta sociedad que venera a la Virgen pero lapida a las hijas rebeldes. Regresamos a Albacete juntas de la mano, decididas a enfrentar el torbellino. El trueno que abrió esta historia no fue casual, fue el presagio del clímax que nos devoraría a todas. Regresé con Andrea a mi piso en la calle de la Encomienda, pero la reconciliación era frágil como el cristal de una botija antigua. Lucía nos recibió con abrazos de osito, ajena al vendaval, pero sus ojos pequeños captaban las sombras bajo nuestros párpados. Andrea ha vuelto. Ahora somos familia para siempre, exclamó, y en su inocencia vi el ancla que nos unía. Pasamos noches planeando, hablaríamos con la agencia, confrontaríamos a mi familia, y si era necesario, nos iríamos a una ciudad más grande, como Madrid, donde las pasiones no se miden con rosarios. Pero los saltos de la vida en La Mancha son traicioneros, el viento cambia de repente como en las tormentas de agosto que arrasan los campos. 2 semanas después el escándalo estalló en pleno esplendor. Elena, en un acto de traición que me heló la sangre, filtró pruebas a la prensa local. Fotos borrosas de Andrea y yo en el mercado, tomadas por un vecino chismoso, acompañadas de un artículo en el diario de Albacete titulado «Escándalo en adopción. ¿Madre soltera y niñera en relación ilícita?». Las palabras ilícita me quemaron como la brasa de una hoguera de San Antón. La ciudad, esa plaza de toros donde todos somos espectadores y gladiadores, se volvió en nuestra contra. En la escuela, padres retiraban a sus hijos, en la calle murmullos como «pobre niña», criada en pecado, me seguían como perros callejeros. Andrea, mi fiel compañera, se quebró primero. No puedo, Sara. Lucía no merece esto. Renuncio. Sus palabras fueron un puñetazo en el vientre, la supliqué que se quedara, que lucháramos, pero ella, con esa nobleza manchega que la definía, insistió, el amor verdadero a veces significa sacrificarse. La vi marchar esa tarde con su mochila al hombro y una nota en mi mano. Encuentra maneras de vivir sin mí, como yo lo haré contigo. Te amo. El vacío fue asfixiante, me acurruqué con Lucía en la cama, contándole cuentos de heroínas que vencen dragones, pero mis lágrimas mojaban las páginas. El clímax llegó una noche de septiembre, cuando el calor aún sofocaba las noches y las cigarras cantaban lamentos en los parques. Mi familia irrumpió en casa, mi padre con su bastón de olivo y ojos de juez bíblico, mi madre sollozando como en un responso, y Elena, triunfante en su fanatismo. Entrega a la niña. No eres apta, rugió mi padre, blandiendo papeles de un abogado que buscaban revocar la adopción por inmoralidad. La discusión escaló a gritos, acusaciones de herejía, de traicionar la sangre de Castilla. Yo, en un arrebato de furia contenida durante años, les revelé todo, el amor por Marta, el accidente que me marcó como Caín, mi terror a repetir errores. Vosotros me matasteis antes que ella.
Vuestra moral es una cárcel de piedra, como las murallas de la ciudad. Elena, en un twist que ni el más dramático sainete podría prever, se derrumbó. Yo lo hice por celos, Sara. Mi marido me engaña con su secretaria, y verte feliz, libre. Me envenenó. Su confesión fue el rayo que iluminó la oscuridad. La traidora no era Andrea, sino mi propia sangre, proyectando sus demonios en mí. Mi padre, atónito, murmuró una oración, y mi madre, por primera vez, me abrazó. Hija, perdóname. El amor no es pecado, el odio sí. Pero el daño estaba hecho. La agencia, alertada por el artículo, inició una investigación formal. Pasé días en vilo, testificando ante una junta de mujeres duras como el queso curado, defendiendo mi hogar con la ferocidad de una leona. En el punto más bajo, cuando creí que todo se desmoronaba, Andrea regresó. No con fanfarrias, sino con una llamada a medianoche: estoy en la puerta. No podía irme del todo. La encontré allí, empapada por una lluvia otoñal que lavaba las culpas, y en sus brazos encontré la fuerza. Juntas enfrentamos la junta. Andrea testificó como testigo, no como amante, hablando de mi dedicación a Lucía con una elocuencia que conmovió incluso a las más escépticas. Sara no es perfecta, pero su amor es puro como el vino de estas tierras, fuerte y eterno. La decisión llegó una semana después. La adopción se mantuvo con una advertencia de estabilidad emocional. El aftermath fue un renacer lento como la mancha después de la sequía. Mi familia, fracturada pero reparándose, empezó a visitarnos, mi madre horneando magdalenas para Lucía, mi padre murmurando bendiciones sin juicios. Elena se separó buscando su propia redención en terapia y libros prohibidos en su juventud. Andrea y yo sin prisas construimos algo sólido, caminatas por el parque de la Alamedilla, donde leíamos a Galdós bajo los chopos, y noches de confidencias donde los secretos se convertían en puentes, no en murallas. Hoy, 2 años después, miro a Lucía jugar en el patio con sus coletas ahora más largas, y a Andrea a mi lado, su mano rozando la mía en un gesto cotidiano que grita eternidad. Adopté a una huérfana, sí, pero encontré en la niñera fiel no solo una compañera, sino el espejo de mi alma. En Albacete, donde el sol besa la tierra con la misma pasión que nosotros nos besamos en secreto, aprendí que el amor verdadero no huye de las tormentas, las danza en ellas. Y aunque las lenguas aún susurran en las plazas, yo camino erguida, sabiendo que la verdadera traición es el silencio, y la redención, el abrazo compartido.